Acompáñame por favor al Evangelio según San Lucas en el capítulo 14. Ahí vamos a estar leyendo algunos versículos de las Sagradas Escrituras. Lucas capítulo 14, vamos a leer a contar del versículo 25. Damos gracias al Señor por la vida de los pastores que también nos acompañan, que han sido invitados y han aceptado esta invitación. Los bendecimos a ellos y también a sus congregaciones. Evangelio según San Lucas, capítulo 14, no sé si ya lo encontró. Leemos a contar del versículo 25 en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, grandes multitudes iban con él, se está refiriendo ahí a Jesús, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que tiene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, se envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Tome su lugar, por favor. Este es el tercer mensaje de una serie de mensajes que hemos comenzado a exponer acerca con el título Pensando de manera adecuada. Todo esto nace porque hoy día existen distintas mentalidades e interpretaciones de ver distintos temas que tienen que ver con la vida del cristiano. El primer tema que expusimos fue acerca del éxito, el éxito de acuerdo a las Sagradas Escrituras, y luego estuvimos hablando acerca de las prioridades. Y este es el segundo mensaje del tema de las prioridades, que tiene que ver con el costo de seguirle. Hoy día en el mundo existen tantas corrientes y tantos tipos ya de evangelio, pero el evangelio real, el evangelio auténtico, genuino, es el que está contenido en la Biblia. Jesucristo lo comenzó. Jesucristo dio claras interpretaciones de lo que es ser un verdadero discípulo, porque hoy día también se predica un evangelio más livianito, un evangelio light, un evangelio que si usted está en pecado, si usted está en falta delante del Señor, siga así como está. Algunos dicen porque la carga se arregla en el camino. Pareciera que hoy día cada vez más la iglesia fuera una iglesia tolerante, una iglesia que así como el mundo baja sus barreras de moralidad, también ocurre en la iglesia, porque cuando miramos más atrás, incluso miramos los comienzos de la iglesia en el libro de los Hechos, podemos ver cómo algo que a lo mejor hoy día es tan pequeño para estos tiempos como la mentira, fue la causa de muerte de Ananías y Zafira. Sin duda que la iglesia era una iglesia temerosa, y los que estaban cerca de la iglesia, cómo veían que crecía, también tenían temor porque veían que era gente que de verdad vivía en integridad. La Biblia dice ahí en el libro de Hechos 2 que sobrevino temor a toda persona. Imagínense lo que ocurría en aquellos tiempos. Y yo escuchaba esta mañana al pastor Hinojo
que nos contaba de un encuentro de Dorcas en el día de ayer, donde hablaba mucho de ese capítulo 2 del libro de los Hechos. Es un capítulo glorioso donde nace la iglesia, pero la iglesia de ese tiempo también enfrentó otras situaciones como persecución, pero era una iglesia sin duda avivada. Da como para hablar de otro tema que seguramente vamos a estar hablando más adelante acerca de esto, porque hoy día vamos a hablar, como les decía, del costo de seguirle. No es fácil seguir al Señor. Menos en estos tiempos que hoy día nosotros estamos viviendo. Hay un libro que escribió el reconocido evangelista que ya partió en los brazos del Señor, G. Ávila, que él dice que estos tiempos, en su libro La ciencia de la oración, estos tiempos son de los más difíciles que ha tenido que enfrentar la iglesia. Y la iglesia sabe de tiempos difíciles. Recuerde usted que el primer tiempo de la iglesia, desde el mismo Esteban, ahí ya tenemos al primero de muchos mártires que iban a entregar su vida por la causa del Señor. En un tiempo la lectura de la Biblia también era una locura. ¿Cuánta gente murió por abrazar la fe verdadera en el Señor? Son muchos, son millones de personas a través de la historia. Entonces, ¿cómo se encuentra sentido hoy día, donde todavía, especialmente en estos países de Sudamérica, hay libertad de predicar? Pero ¿cómo es que se entiende que sean los tiempos más complicados? ¿Sabe? Una interpretación para comprender eso es lo que está señalando el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, cuando dice: no os conforméis a este mundo. Lamentablemente la iglesia se ha ido amoldando, lamentablemente la iglesia se ha ido secularizando y la iglesia, más que parecerse cada vez más a Cristo, ha comenzado a parecerse más al mundo. Porque se predica también un evangelio hoy día livianito, porque a veces incluso los pastores les complica, con todo respeto lo digo, les complica un poco llamar a doctrina a alguien que a lo mejor sea generoso, dadivoso dentro de las congregaciones. Porque si le digo, a lo mejor la gente se va a ir. Yo le comentaba hoy día al pastor Segundo, mientras veníamos por el camino, le comentaba de un testimonio real de una hermana que fue confrontada por otra hermana de la congregación y que le dijo que ella estaba viviendo en pecado. Porque es verdad, está viviendo en una situación pecaminosa, ella con la persona que está, no es su esposo, y el hombre con el que está también era casado. Están en una situación irregular. La hermana se sintió tan ofendida cuando la hermana que estaban en un mismo culto le da cuenta de su situación que tomó sus cosas y se fue. Gloria a Dios. Entonces, como que hoy día nos da miedo a veces predicar de verdad la palabra y el costo que tiene seguir al Señor Jesucristo, porque la gente puede tomar sus cosas y puede irse. Me gusta ese dicho que dice que es mejor herir con la verdad que matar con la mentira. Porque pareciera que hoy día el evangelio que nosotros escuchamos a veces que se predica fuera un evangelio tan distinto al evangelio que predicó nuestro Señor Jesucristo, donde era un evangelio que a muchos en aquel tiempo les costó la vida. Mire cómo parte hablando esta lectura que hemos compartido. Dice que una gran cantidad de gente, estoy leyendo de otra versión, leo de la traducción en lenguaje actual, dice que una gran cantidad de gente caminaba con Jesús. Es que algunos creían que Jesús era una especie de Papá Noel, de viejo pascuero, una especie así de supermercado, comida gratis y sanidad. Estaban cubiertas las necesidades con Jesucristo cerca. Algunos también le llamaban la atención por las cosas que hacía el Señor Jesucristo, los milagros, los prodigios, porque eso también se difundía hacia otros lugares. Entonces una gran cantidad de gente caminaba con Jesús, mire ese detalle. De pronto Él se volvió y les dijo: si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, ser discípulo del Señor, aquí hay que hacer una distinción, no es lo mismo que estar dentro de la multitud. El discípulo nos habla de un maestro que está recibiendo una preparación, está recibiendo una capacitación, no es lo mismo que ser un fans. Es alguien que reconoce a otra persona superior en calidad de maestro. Y el Señor Jesucristo dice: si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tendrá que amarme más que a su padre o a su madre, más que a su esposa, a sus hijos, y más
que a sus hermanos o hermanas: ustedes no pueden seguirme a menos que me amen más que a su propia vida. La Reina Valera utiliza la palabra aborrecer. Y no se está refiriendo a que nosotros odiemos a la familia. Ojo con eso. Porque el creador de la familia es Dios. Habría una contradicción. La palabra del original, la palabra aborrece, que está hablando ahí el Señor Jesucristo, viene de la palabra miseo. O miseo. Esa palabra quiere decir de un primario. Dice, por extensión, amar menos, aborrecer, aborrecible. El Señor está diciendo que el amor que nosotros tengamos hacia Él tiene que ser más grande del amor hacia cualquiera de nuestros familiares. Gloria a Dios. Santo es el nombre del Señor. Así que tengamos claro que no se está refiriendo que nosotros tenemos que ser factores de odio en nuestra familia, porque tomamos así literalmente, como está escrito acá, el aborrecer, que me aborrezcan. No. La Biblia dice, recuerde usted, incluso lo que dice el apóstol Pedro, que las hermanas, las esposas, que sus esposos no sean convertidos, dice que se los ganen, sin palabras. Y recuerdo también esas palabras ahí en el libro de los Hechos: cree tú y serás salvo tú y tu casa. Yo creo que nosotros tenemos que ser el medio de bendición, partiendo por nuestros propios familiares, partiendo por nuestras propias realidades. Si hay alguien en nuestra familia que no conoce al Señor, que vean el testimonio de un verdadero cristiano en nosotros. Es que, ¿sabes? Lo que ocurre a veces es que ni siquiera a veces los que están más cerca de nosotros nos creen que de verdad el Señor cambia, porque parece que cuesta ver cambios en nosotros a veces. A veces se habla mucho del doble estándar, cristianos que en un lugar como este, porque se nos enseñó, por lo menos hablo en Chile, que este era un lugar especial, que esta era casa de Dios y puerta del cielo, y que aquí está la presencia del Señor. Pero a veces nuestra conducta aquí es una conducta determinada, pero afuera es distinta. A veces incluso el vocabulario en este lugar es un vocabulario especial, es un vocabulario de un cristiano, pero salimos de aquí muchas veces y nuestra vida es totalmente distinta a lo que es acá. Si fuera malo, porque algunos dicen, no, aquí no podríamos quizás escuchar ciertos estilos de música, porque esta es la casa de Dios, decimos nosotros. Y bíblicamente, esta no es la casa de Dios. Este edificio no es la casa de Dios, porque el Señor dijo que Él no habitaría más en templo hecho de mano de hombre. Está en la Biblia, por lo menos en la versión mía. Dijo Él que habitaría en el corazón del hombre. Entonces, si hay cosas que usted cree que aquí no son dignas de ver, si hay cosas que usted cree que aquí no son dignas de hacer, ni de oír, ni de escuchar, como usted quiera llamarle, tampoco se pueden hacer afuera. Gloria a Dios. Santo es el nombre del Señor. Es que, ¿sabe? Yo creo que este es un tiempo, si bien es cierto, de los más complicados que enfrenta la iglesia, yo creo que en este tiempo el Señor quiere glorificarse, el Señor quiere exaltarse, el Señor quiere hacer cosas grandes. Soy un convencido que no toda la iglesia contemporánea quiere vivir una vida doble estándar, sino que a veces veo en jóvenes, a veces hasta en niños, que no les da lo mismo vivir una doble vida, sino que quieren conservarse puros, quieren conservarse en obediencia para el Señor. Me llama la atención, y permítame hacer un pequeño paréntesis, porque me llama la atención a mí, me cuenta una hermana en Chile, que sus hijos, tiene un hijo como de 5 años y otro de 12, dice que los hijos de ella descargan las predicaciones de internet y las tienen hasta en sus celulares. Niños, me llama la atención, pero yo lo que veo ahí, algo el Señor está haciendo con estas generaciones que vienen, porque yo creo que en medio de estos tiempos la mano del Señor no se ha cortado para bendecir, ni la mano del Señor se ha cortado a favor de su iglesia. Hay un canto muy antiguo que se cantaba: Cristo ya dijo en su escritura, su libro santo, que es la verdad, que una iglesia sin mancha ni arruga, pronto el Señor viene a buscar. Porque hay gente que ora para que el Señor se siga moviendo. Hay gente que ora para que el Señor le dé sabiduría, lucidez a los líderes que están dirigiendo la iglesia, para que lideren, para que pastoreen conforme el corazón de Dios.
Cuando vemos que hoy día hay tanto líder evangélico o cristiano, como quiera llamarlo usted, lo vemos a veces en la televisión, predicando de prosperidad, predicando de millones de dinero, que el Señor quiere bendecirte y tienes que dar tanto, como que la bendición del Señor se comprara. No toda la iglesia es así, porque acuérdese usted que el propio Señor Jesucristo, y fíjese la estadística bíblica, el propio Señor Jesucristo, cuando habló de las 10 vírgenes, 5 estaban preparadas y las 10 tenían lámpara, que equivale a la palabra de Dios, el 50%. Gloria a Dios. El propio Señor Jesucristo dijo que el camino era angosto y la puerta era estrecha, dijo Él. Son palabras de Cristo. Y Él añade, y pocos son los que la hallan. El apóstol Pedro dice, si el justo dice, con dificultad se salva. ¿Está en la Biblia? Para que usted se dé cuenta que hoy día muchos de los otros evangelios que se están predicando son evangelios apartados de la palabra del Señor, porque el verdadero evangelio es un verdadero con cruz. Es un evangelio, quiero decir, con cruz. No hay verdadero evangelio sin cruz, sin esfuerzo y sin muerte. Gloria a Dios. La cruz nos saca de la comodidad. La cruz nos reta, la cruz nos desafía. ¿Sabe? La cruz nos habla de sacrificio. Para el Señor Jesucristo no fue fácil tomar y llevar la cruz. Recuerde usted que se dice que tuvo que otra persona ayudarle a cargar esa cruz, mientras los demás, la gente que estaba alrededor, muchos se burlaban, lo avergonzaban. Gloria a Dios. La cruz es ofrendar nuestras vidas. Gloria al Señor. Marcos capítulo 8, versículo 34 dice, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Gloria a Dios. ¿Sabe que lo que estamos hablando son versículos conocidos de la palabra? No son versículos desconocidos, son conocidos. Lo que está diciendo el Señor Jesucristo son aquí de los requisitos de seguirle. Yo quiero ser un verdadero discípulo del Señor. Yo quiero cumplir los propósitos que el Señor tiene conmigo, lo que el Señor quiere desarrollar, el objetivo por el cual Él me creó. Gloria a Dios. Mire lo que dice otra versión del mismo versículo. Dice, si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. ¿Se da cuenta? Cómo empezamos a tener mayor claridad de lo que significa ser un verdadero discípulo, porque a veces queremos estar dentro de la iglesia, porque tenemos una costumbre, nuestros familiares también fueron cristianos y nosotros como que seguimos casi por inercia, y a veces nuestro testimonio se aleja de la voluntad del Señor, de lo que el Señor quiere para nosotros. Lo que el Señor demanda de sus hijos es obediencia. Es lindo soñar para los jóvenes conseguir un título profesional, un título universitario. Es lindo, hermanos, proyectarse para el mañana. Pero lo que tiene que haber y pasar, ocurrir en nuestras vidas, que todas esas proyecciones, esos sueños, esos deseos estén bajo la voluntad del Señor. Gloria a Dios. Porque la voluntad del Señor es perfecta. Entendámosla o no, pero cuando nos metemos en la voluntad del Señor para nosotros, podemos estar seguros que por más que no entendamos la situación, la circunstancia, podemos estar seguros que el Señor va a llevarnos a un mejor lugar. Hay un hombre en la Biblia, se llama Abraham. Según el libro de Hebreos, dice que él se movió del lugar donde estaba sin saber a dónde iba. No cuestionó, él obedeció. Eso, ¿sabe? Ese gesto, esa obediencia, lo que él hizo de estar dispuesto hasta sacrificar a su propio hijo, les dio el título en la Biblia de ser denominado el Padre de la Fe. Gloria a Dios. Un hombre que está ahí en la galería de los héroes de la fe como uno de los grandes hombres que obedeció al Señor.
sin mirar el costo, sin mirar lo que había que asumir. Él simplemente obedeció. Si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Sigue diciendo esta versión, tienen que estar dispuestos a morir en una cruz y a hacer lo que yo les diga. Gloria a Dios. Usted y yo podremos obedecer si desconocemos cuáles son las órdenes. Por eso es importante pasar tiempo diariamente con la palabra del Señor, no solamente en un culto como este, para que la voluntad del Señor que ha sido aquí revelada, lo que Dios ha querido revelarnos, nosotros podamos obedecer, porque por eso también a veces fallamos tanto, por eso nos equivocamos tanto. El Señor Jesucristo dijo en una oportunidad, erráis, dijo, ignorando las Escrituras. No podemos nosotros pretender, hermanos, hermanas, familias que están aquí, vivir una vida de prosperidad, vivir una vida exitosa en el Señor en desobediencia. Gloria a Dios. Por eso es importante considerar la palabra del Señor, lo que el salmista definió como una luz, cuando dijo ahí, en ese versículo 105 del Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Ese mismo salmo, en ese mismo capítulo, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Dice, con guardar tu palabra. Y no se refiere al término guardar que nosotros conocemos, sino que se refiere a obedecer su palabra. Gloria a Dios. El verdadero evangelio es un evangelio de sacrificio. El verdadero evangelio es un evangelio de cruz. Gloria a Dios. Mire lo que dijo el apóstol Pablo. Y me gusta el apóstol Pablo, y lo he dicho en varias ocasiones, primero porque es un apóstol de verdad. Porque en cada lugar donde llega un apóstol de verdad, algo pasa ahí. O si no, veamos el ejemplo del apóstol Pablo en Éfeso, lo que ocurrió ahí. Se trastornó ese lugar con un verdadero apóstol. Había un pueblo prácticamente rendido a los pies de Cristo. Mire usted qué distinto hoy día con tanto apóstol que hay. Y parece que la situación sigue igual. No digo en todos los casos, pero hoy día hay mucho apóstol. Y gloria a Dios y son puestos por el Señor. Pero un verdadero apóstol, algo ocurre en el lugar donde ese apóstol está, donde va. Gloria al Señor, donde el apóstol Pablo iba. Bueno, es cosa nada más de leer sus cartas, lo que pasaba. Un hombre dispuesto a entregar su vida por la causa de Cristo. Y me gusta el apóstol Pablo porque un hombre que más encima conoció a la iglesia por fuera y por dentro. La conoció por fuera siendo Saulo, un perseguidor acérrimo de la iglesia, testigo presencial de la muerte de Esteban. Pero también la conoció por dentro, siendo uno de los más grandes apóstoles, por lo menos aquí en la Escritura, uno de los apóstoles con el mayor aporte doctrinal en el Nuevo Testamento. Ese es un gran hombre, un enemigo de la iglesia en algún momento, pero que pasó a ser uno de los grandes hombres. Por eso estaban atemorizados los demás discípulos cuando supieron que se convirtió. Gloria a Dios. Y seguramente por eso dice la Biblia que hay que orar por los enemigos. Porque usted a lo mejor hoy día tiene un enemigo y no sabe lo que el Señor puede hacer con él. A lo mejor mañana lo tiene acá predicando la palabra del Señor. Con más valentía que usted, con más entrega que usted y que yo, con más disposición que a lo mejor cualquiera de nosotros, el Señor es grande, es tremendo. Permítame hacer un paréntesis porque una vez yo dije por una persona que, no sé cómo le dicen acá, pero una persona muy cagüinera, decimos en Chile. Se encarga mucho de hablar de la vida de los demás y popularizarla, extenderla. Se encarga de chusmear. Yo dije en una oportunidad, oh, esta persona sería tremenda si se convierte. Gloria a Dios, dije yo. Oiga, y llegó a la iglesia. Llegó a la iglesia, tiene conexiones en política, oiga, y ahí está en la iglesia, me ha tocado muchas veces orar por ella, por esa persona, que no quiero dar más características porque si no va a saber de qué estoy hablando. Gloria a Dios. Mire lo que el Señor hizo, mire lo que el Señor Jesucristo hizo con una mujer con la cual Él no podía conversar según la ley, con la mujer samaritana, que fue una tremenda predicadora.
Por eso que hoy día, Iglesia del Señor, necesitamos dejar de mirar con nuestros ojos naturales, dejar de cuestionar por la apariencia y comenzar a ver con los ojos de Dios, porque puede ser que tu vecino, a lo mejor con el cual no te llevas bien, sea un tremendo instrumento en las manos del Señor el día que el Señor lo llame a sus caminos, y puede ser tú el instrumento del Señor para que Él acepte a Cristo. Qué tremendo, Pablo, qué tremendo testimonio, qué tremenda enseñanza para la iglesia de un hombre que se atrevió a decir: si quieren ver a Cristo, véanlo en mí. ¿Sabe? Yo me formé en medio de una enseñanza que muchos predicadores decían: ¿sabe? No me mire a mí. Yo lo escuché muchas veces y seguramente yo también lo dije muchas veces, pero cuando me metí en este río de la palabra del Señor, descubrí que el Señor Jesucristo me decía a mí, por su palabra, que Él me daba ejemplo para que como Él hizo, yo también haga. Gloria a Dios. Oiga, y más encima el Señor Jesucristo dejó hasta algunos cheques en blanco ahí. Cuando ahí en Juan 14:12 dijo que todos los que creían en Él, las obras que Él hizo las harían también. Y ahí viene el cheque en blanco, porque dice: y aún mayores. Gloria a Dios. Está en la Biblia, Juan 14:12, lo puede ver. Yo le he reclamado esas promesas al Señor. Me conformaría con hacer las obras que Él hizo. Resucitó a Lázaro, por ejemplo. Sanó a paralíticos, ciegos. Estuvo con gente importante y también estuvo con gente discriminada en esa sociedad. Pero el Señor Jesucristo marcó la diferencia de esas vidas, no solamente con lo que Él decía, sino también con su testimonio de vida. Gloria a Dios. Extrañamos hoy día los milagros, por lo menos en Chile. Extrañamos en Chile que haya un avivamiento. Se dijo por ahí, por el año 1900 y algo, cuando se produjo un despertar, un avivamiento, incluso cuando varios hombres cruzaron la cordillera para venir aquí a este país a traer un avivamiento, algunos se inspiraron para acuñar esa conocida frase: Chile para Cristo. Por eso que hoy día, hermanos, nos toca tan fuerte a nosotros. En un país donde se supone que el 80% de la población son gente cristiana y el 20% de la población son cristianos evangélicos, nos duele hoy día ver que este año probablemente sea un año donde una vez más veamos cómo se derriba la moralidad de un país por causa de una mujer que no cree en nada y que salió como la nueva presidenta. Nos duele, nos duele. Quiere decir que algo estamos haciendo mal en Chile. Cuando la iglesia debería haber estado más unida, nos encontramos que cada vez la iglesia, no me refiero a la iglesia denominacional, me refiero al cuerpo de Cristo, la iglesia se fracciona más. Como que cada uno ve por su parcela, como que cada uno ve por sus intereses. Nos encontramos con la iglesia que hasta hace algunos años era la iglesia más grande del país, ya va por su tercera. De hecho, es un efecto ya por su tercera división y su tercer obispo. Nos duele ver lo que ocurre en un país cuando el Señor Jesucristo dijo que nosotros somos la sal y somos la luz. Yo les pregunto a ustedes hoy, queridos hermanos, hermanas de Argentina, si nosotros somos la luz, entonces ¿por qué hoy día hay tanta tiniebla? Gloria a Dios. Si nosotros somos la sal, porque el Señor nos habló en tiempo futuro, nos dijo que nosotros íbamos a ser, dijo que nosotros somos el tiempo presente. Si nosotros somos la sal, ¿por qué entonces hoy día el mundo se corrompe tanto? Gloria a Dios. ¿Será que a lo mejor no estamos viviendo conforme a la palabra? ¿Será que a lo mejor no estamos siendo verdaderos discípulos del Señor? Mire lo que le dijo el apóstol Pablo en Gálatas 2, versículo 20. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, dijo él. ¿Sabe lo que significa, en otras palabras? El yo, mis sueños, mis deseos, mis aspiraciones, lo que yo quería, ahí quedó clavado en la cruz de Cristo. En otras palabras, significa yo morí. Gloria a Dios. Estamos hablando del verdadero evangelio, por si acaso. Con Cristo estoy juntamente crucificado,
y ya no vivo yo, dice él, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gloria al Señor. Otra versión dice, en realidad, también yo he muerto en la cruz. La cruz significa sacrificio. La cruz simboliza muerte. Junto con Jesucristo, sigue diciendo, y ya no soy yo el que vive, sino que es Jesucristo el que vive en mí, y ahora vivo gracias a mi confianza en el Hijo de Dios, porque Él me amó y quiso morir para salvarme. Gloria a Dios. ¿Se da cuenta? Es rendir la voluntad, es rendir la vida. No es vivir un evangelio conforme a mi interpretación, porque por eso hoy día crecen tanto los ministerios, se ramifican, se fraccionan tanto las iglesias, porque sale alguien con otra interpretación. Yo veo las cosas de esta forma y listo, y se va y junta a su gente y se armó una nueva congregación. Gloria a Dios. Gracias a Dios por la multiforme gracia de Dios, por las diferencias que hay a veces entre las distintas congregaciones, pero se predica la palabra de verdad. Estoy hablando de otra cosa, por si acaso, cuando me refiero a esas fracciones que se forman. Gloria a Dios. Mire, el verdadero discípulo se caracteriza por la obediencia. Si hay algo, una característica que todos nosotros deberíamos tener, es ser obediente. Y no ser siempre obediente da gozo. No siempre tenemos gozo, quiero decir, cuando somos obedientes. A veces que nos cuesta más que otras veces. Gloria a Dios. Juan capítulo 8, versículo 31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, dice, seréis verdaderamente mis discípulos. Y añade ese conocido versículo 32, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Gloria a Dios. Mire, en esa historia que el Señor Jesús habla de esta torre, de la construcción de esta torre, mire, Él habla de edificar una torre y de pelear una guerra. Dos cosas importantes. Una de ellas, ¿sabe?, tiene que ver con el costo. Está hablando de costos económicos, de lo que significa construir. Y la otra tiene que ver, cuando habla de guerra, tiene que ver con peligro. Gloria al Señor. Costo y peligro. No va a ser fácil ser un verdadero cristiano. Cuando el Señor dice que vamos a tener que amarlo a Él más que a nuestra familia, ahí hay una característica importante. ¿Quién quiere ser odiado por su familia? ¿Quién quiere ser marginado por el hecho de ser un cristiano? A lo mejor ninguno de nosotros. Pero si ese es el costo de seguir al Señor Jesús, entonces el Señor dice que nosotros tenemos que asumirlo. Gloria a Dios. Hay muchos testimonios en la historia, especialmente en años ya pasados, de gente que tuvo, hermanos, que enfrentar ese tipo de problemas con su familia por el hecho de abrazar la fe en el Señor, por el hecho de ser un evangélico. Antiguamente se discriminaba mucho. Antiguamente los evangélicos eran muy maltratados en la sociedad. En Chile no tenían ni siquiera espacio en los cementerios municipales. Gloria a Dios por abrazar la fe en Jesucristo. Pero gloria a Dios por esos hombres que estuvieron dispuestos a asumir el precio. Gloria a Dios por esos hombres que se negaron a sí mismos y algunos sin leer ni escribir se dieron el espacio de tiempo en sus vidas para ir a anunciar la palabra. Algunos hermanos fueron maltratados, le echaban los caballos encima, se cuenta. Algunos les tiraban huevos descompuestos, hasta orina les tiraban por predicar la palabra del Señor. Pero a ellos no les importó que eso ocurriera, porque ellos estaban mirando que el pago de lo que ellos estaban haciendo sería mayor que el sacrificio, sería mayor que el precio que ellos estaban pagando, porque ellos habían entendido que la verdad los hizo libres y que habían otros que eran y vivían esclavos que necesitaban también ser liberados, ser libres. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Mire lo que dice
Marcos capítulo 12, versículo 30 dice, llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Es con todo. No es con una parte, no es algo parcial, no es una tibieza. Por eso que el Señor Jesucristo le habla tan fuerte, tan duro a una de esas iglesias ahí en el Asia, cuando le dice que sea frío o caliente. La parcialidad, las medias tintas no les gustan al Señor. O estamos con el Señor o no estamos. Esta cosa es sumamente seria, porque si no cumplimos nosotros con la demanda del reino, entonces no somos verdaderamente discípulos del Señor. No es fácil, entonces. Hay un costo, hay un precio que asumir. Y mire lo que es el amor al Señor que habla el propio Señor Jesucristo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, eso es, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Gloria a Dios. Es que cuando amamos al Señor, como dice aquí, se empiezan a cumplir los demás mandamientos. Cuando amamos al Señor, entonces no vivimos en adulterio, no vivimos en fornicación, no vivimos robando, no vivimos mintiendo, porque amamos al Señor. Porque la Biblia dice que el amor no hace nada indebido, el amor no busca lo suyo y dice que el amor nunca deja de ser. Gloria a Dios. Pero estamos viviendo los últimos tiempos y el Señor Jesucristo dijo, por haberse multiplicado la maldad, dijo Él. ¿Sabe lo que sigue? El amor de muchos, dijo, se enfriará. Y yo no sé a cuántos ya el amor se les ha enfriado. A cuántos ya le da lo mismo cómo viven, le da lo mismo su estilo de vida, si al final afectan a los demás positivamente con la palabra del Señor, si de verdad son exponentes de ser verdaderos discípulos o no, yo no sé. Pero vivimos hoy día procesos complicados donde la iglesia se ha ido alivianando, cuando a veces nos da lo mismo vivir en pecado o no. Gloria a Dios. Y la vida de ese verdadero discípulo del Señor está marcada por el amor al Señor. Y sabe que esa palabra, todo que repite este versículo tantas veces, sabe, quiere decir completo, quiere decir entero. Todo, todo, todo. Gloria a Dios. Todo el corazón, toda el alma, toda la mente, todas las fuerzas. Hay otra versión que dice, ama a tu Dios con todo lo que piensas, con todo lo que eres y con todo lo que vales. Con todo, con todo. Gloria a Dios. Y como comenzábamos esta lectura ahí en Lucas, grandes multitudes seguían al Señor, pero ¿sabe? No todos fueron de verdad sus discípulos. Gloria a Dios. Marcos capítulo 10, 22 dice, pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Aquí hay un caso de uno que pudiendo haberse convertido en uno de los discípulos, se dio la media vuelta y se fue. Está en la Biblia. Era un joven rico. Un joven que había cumplido con varios aspectos de la ley. Así dice la palabra. Pero su corazón estaba en las riquezas. Hermanos, hermanas, Dios no quiere que amemos ninguna otra cosa que no sea primero Él. Gloria a Dios. Dios es un Dios celoso. Nadie puede agradar a Dios y al mundo. Nadie puede agradar a Dios y a las riquezas. Nadie puede, ninguno de nosotros puede agradar a Dios y a la carne. Por eso que es conveniente crucificar la carne también. Gloria a Dios. El joven rico se fue y un alma se perdió. Gloria a Dios. En Juan 6, capítulo 66, ahora nos habla de unos discípulos.
Les pareció dura la palabra. Les pareció dura la enseñanza del Señor Jesús. Y dice este versículo de Juan 6:66, dice, desde entonces, dice, muchos de sus discípulos, dice, no sé si me está escuchando. No está hablando de alguien de la multitud, está hablando de un discípulo. Estuvo con el maestro, escuchó las enseñanzas del maestro, seguramente vio muchos milagros, vio al maestro actuar, vio el ejemplo del maestro. Sin embargo, dice este versículo que estoy compartiendo, que desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Gloria a Dios. Es que no representaban lo que ellos esperaban. Seguramente cuando el Señor Jesucristo comenzó a subir estos requisitos de admisión de lo que significa ser un verdadero discípulo, algo no les satisfizo. Algo no les hizo sentir cómodos, que la mejor opción era tomar las cosas e irse. Aunque suene fuerte, hermano, hermana, pero la puerta está abierta. Gloria a Dios. También para nosotros. Y esa fue la expresión, el encaramiento que el Señor le hace a los discípulos que se quedan y ustedes también se van a ir. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Ya algunos habían ido. Y da pena, hermanos, esa escena. Porque no hay muchas opciones, no hay otro en quien podamos encontrar salvación, solo en Jesucristo. El paso por esta vida es temporal, la vida es corta, lo dice la palabra, el paso por este mundo es tan cortito, es tan breve. Tengo 35 años, no me he dado ni cuenta casi cómo han pasado estos años. Es breve el paso por aquí, por este mundo. Por eso es que es bueno invertir en la eternidad y tener el pasaje listo para que cuando venga el Señor por nuestra vida o por la iglesia, en general, estemos listos para irnos con el Señor y pasar una eternidad con Él. La Biblia habla del cielo y el infierno, no de un purgatorio, no de un término medio, como lo predica la Iglesia Católica. No existe eso en las Sagradas Escrituras. Tenemos que definir entonces nosotros también dónde vamos a pasar la eternidad, porque satisfaciendo la carne y viviendo de una forma desordenada, no estamos complaciendo al Señor, porque la cruz significa muerte. Gloria a Dios. Estoy de acuerdo también que para el cristianismo significa esperanza, sí, pero Jesús murió en la cruz, entregó su vida en la cruz por salvarnos. Gloria a Dios. Y a algunos discípulos no les gustó la palabra, tomaron sus cosas y se fueron. Gloria a Dios. Después aparece esa expresión de quien ocupaba esa responsabilidad como vocero de los 12, Pedro. Varias veces metió la pata también al hablar representando a los 12, pero esta vez Pedro dice, ¿y a quién iremos? Gloria a Dios. Los que hemos comenzado a conocer al Señor de verdad, ¿sabes? No existe otro lugar, no existe otra puerta, no hay otra opción. Es que si no estamos con el Señor, no tenemos otro lugar. ¿A quién iremos? Si solo tú tienes palabra de vida, ¿a quién iremos? Si solo tú le has dado sentido, le has dado valor a nuestra vida que estaba perdida. ¿A quién iremos, Señor? Si tú le has dado sentido a nuestro existir, no hay otro lugar. Gloria a Dios. Yo no sé cuántos hoy día se sienten igual como Pedro. ¿A quién iremos? Ese hombre que se equivocó en varias oportunidades, ese hombre que incluso fue capaz hasta de negar al maestro, lo vemos más adelante ahí en el libro de los Hechos, hablando de manera poderosa, y se cuenta según la tradición que ese mismo hombre no se consideró digno de morir igual como murió Jesucristo crucificado, sino que él murió crucificado al revés. Eso quiere decir, hermanos, que cuando de verdad nos disponemos en las manos del Señor como hombres falibles, mujeres falibles que somos, Dios puede hacer cosas grandes y maravillosas con nosotros. Gloria a Dios.